soy Fred Infante, soy un cerrajero autónomo. Mi especialidad se conoce como cifrador de cajas fuertes y hago mucho trabajo para los bancos locales. Tengo 30 años y he estado casado con Mary durante 7 años. Mary tiene 26 años y tenemos 2 hijos, Terry, de 6 años, y Danny, de 4. Soy muy exitoso, así que, por supuesto, vivimos en una casa que Mary dice que denota nuestro estatus. Algunas de las historias que he leído las llaman mansiones. Estaba sentado en mi sala de estar, preocupado por dónde estaba mi familia a las 11:30 de un jueves por la noche. Mi esposa tenía una reunión de la Asociación Benéfica de Mujeres que se suponía que terminaría a las 8. Normalmente, mis hijos se quedan con mis padres o los de ella en las noches de reunión. Ya había hablado con mi papá y me dijo que los niños no habían estado allí esa noche. Estaba a punto de llamar a mi persona menos favorita, mi suegra, para ver si mi esposa y mis hijos estaban allí, cuando me levanté para agarrar mi teléfono de la mesa de la cocina y sonó la línea fija. El número en la pantalla del identificador de llamadas estaba bloqueado. Cuando contesté, dije, hola. La persona que llamaba preguntó, ¿es esta la residencia de los Infante? Responderé esa pregunta cuando te identifiques. Soy la despachadora del oficial del condado de Danfield. ¿Es esta la residencia de los Infante? Sí, y gracias por no descontrolarte conmigo. Estoy preocupado por mi familia. La despachadora dijo entonces las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Tu esposa y tus hijos estuvieron involucrados en un accidente de coche con fuga fuera de la ciudad. Los niños están en nuestra oficina, pero tu esposa ha sido evacuada en helicóptero al centro médico regional. No sé su estado y no puedo dar esa información por teléfono. Lo siento, no puedo ser de más ayuda. Tengo que irme ahora, debo informar a los parientes de las otras personas. Le agradecí y colgué. Estuve en un estado casi catatónico durante un par de minutos, luego comenzaron las preguntas. ¿Qué estaba haciendo ella al otro lado del condado, a casi 80 kilómetros de la casa de su madre, si es ahí donde estaban los niños? ¿Con quién estaba? Después de darme cuenta de que solo Mary podía responder esas preguntas, llamé a mi papá y le pedí que fuera a buscar a los niños, porque su casa está mucho más cerca de la oficina del oficial que la mía. Llamé a esa oficina, me identifiqué y expliqué que mi padre estaría allí para recogerlos. Les di una breve descripción y su nombre, luego hice la temida llamada a la malvada bruja del sur, mi suegra Sandra. Le dije que no dijera nada hasta que le diera la información que tenía. Por supuesto, no podía ser tan sensata y antes de que terminara, gritó, «Está bien, idiota». ¿Qué tipo de lío hiciste ahora? Le dije que se callara y que, si necesitaba saber de qué se trataba esta llamada, me llamara a mi celular. Al salir, golpeé el teléfono en su base, tomé mi abrigo y conduje al hospital. Aproximadamente 10 minutos después de salir de casa, llegué al hospital. Un tipo engreído de seguridad me dijo, «Las horas de visita han terminado, no puedes entrar». Ya estaba molesto, así que, en lugar de explicar que estaba allí para ver a mi esposa en la sala de emergencias, le dije, «Escucha, pedazo de ignorante, si está cerrado, ¿cómo entró mi esposa en la sala de emergencias? ¿Vas a desviar esa ambulancia que escuchó venir?» Responde eso, idiota. El guardia al principio pareció alterarse, pero mi explicación debió haber calado hondo, ya que dijo, «Lo siento mucho, pero pensé que venías a la entrada principal para alguna visita rutinaria. La entrada de emergencias está justo al lado de esa puerta de allí». Nuevamente, «Lo siento mucho y espero que todo salga bien». Musité una disculpa a medias y corrí hacia la sala de emergencias para preguntar en qué habitación estaba Mary Infante. «No tenemos a nadie con ese nombre aquí». «¿Puedo preguntar de qué se trató su llegada?», me respondió una enfermera. «Tenemos una mujer que fue trasladada en helicóptero, pero no tenía identificación. Quizás ella sea tu esposa. Simplemente perdí el control». Grité en la cara de la mujer. «Ella fue llevada a este hospital porque estuvo en un accidente de coche. Ahora, puedo verla». Ella se sobresaltó y se disculpó. «Lo siento si parezco insensible, pero hemos tenido problemas con algunas de las pandillas locales y alborotadores. Te dejaré pasar y alguien te acompañará a su sala de tratamiento. Sé que probablemente quieras saber su condición, pero no tengo esa información aquí». Cuando llegué a la sala de tratamiento, la enfermera de la recepción me dijo que la paciente estaba en el departamento de rayos X y que debería regresar pronto. Me dijo que podía entrar a la sala y sentarme hasta que ella regresara. Entré en la sala de tratamiento y todo lo que encontré fueron las gafas dobladas de Mary y los restos de su vestido. También encontré a un oficial de pie contra la pared. «¿Quién eres?», me preguntó educadamente. Le expliqué todo lo que había sucedido hasta ese momento. También le pedí que verificara con su despachador si mis hijos ya habían sido recogidos. Dijo que lo haría tan pronto como regresara mi esposa. También mencionó que mi esposa estaba inconsciente cuando la llevaron y que no había despertado cuando la llevaron a rayos X. Mientras esperaba su regreso, reflexioné sobre algunas de las cosas que me habían dicho y lo que había observado. ¿Quién era la otra persona en el coche? ¿Por qué no había ropa interior ni medias con el vestido rasgado? ¿Dónde estaba su bolso? ¿Dónde estaba su coche? Mis pensamientos fueron interrumpidas por uno de los miembros del personal que preguntó lo habitual sobre el paciente y quién iba a ser responsable de los gastos médicos. Para entonces, estaba más cansado que enojado, así que le di educadamente al hombre la información que tenía. Aproximadamente 10 minutos después,
la llevaron de regreso a la sala de tratamiento y un médico entró y me pidió que saliera del cubículo con él. El médico me dijo que Mary tuvo mucha suerte de solo recibir una contusión y un brazo roto, ya que la policía dijo que no llevaba el cinturón de seguridad. Dijo que su falta de respuesta era motivo de preocupación, pero que su resonancia magnética y tomografías computarizadas no mostraron inflamación en el cerebro y su eje mostraba actividad normal. El médico me preguntó si tenía alguna idea sobre lo que podría estar pensando, que podría hacer que deseara permanecer inconsciente. Le dije que no que supiera. Pregunté si la iban a admitir y si podía entrar a sentarme con ella. El médico dijo, ve a sentarte con ella, no puede hacer daño, y si hablas con ella, podría incluso despertar. La vamos a admitir y continuar monitoreándola hasta que despierte o descubramos que no lo hará, y la enviemos al ala de cuidados a largo plazo por lesiones en la cabeza. Puede ir en cualquier dirección. Me senté en la sala de tratamiento contándole sobre mi día mundano en el trabajo. Estaba pensando en mis preguntas de nuevo y debí murmurar algo sobre quién estaba en el coche con ella cuando empezaron a sonar las alarmas y me empujaron fuera de la sala. Esperándome afuera estaba el oficial. Me entregó un café y trató de darme paquetes de leche en polvo y azúcar. Dije que gracias, pero que lo bebía solo. También mencionó que mi papá había recogido a los niños. Le agradecí por avisarme. Nos sentamos y comencé a hacer preguntas. Para la mayoría de ellas, el oficial no pudo o no quiso responder, ya que había sido enviado desde su área de patrullaje y no la escena del accidente. Justo en ese momento, me di cuenta de que no habría un oficial en el lugar para un accidente de tráfico rutinario, lo que planteaba más preguntas que definitivamente necesitaban respuestas. Le pregunté al oficial si había alguna información que pudiera darme para entender qué había pasado y dónde ocurrió. El oficial dijo, lo único que me dijeron fue que viniera aquí y cuidara a una víctima de accidente que venía en helicóptero. Lo siento, no puedo ayudar más. Me di cuenta de que eso era un callejón sin salida, porque incluso si él sabía más, no podía decírmelo. Le agradecí y fui en busca del médico. El personal había calmado a Mary, así que entré de nuevo y me senté a su lado. Debió haber sentido una presencia, porque se movió lo suficiente como para quitarse la manta de las piernas. Me levanté y empecé a cubrirla de nuevo cuando vi una marca de chupetón definida en el interior de su muslo, y un líquido blanquecino seco en el interior de la otra pierna. De repente, me sentí mareado y rápidamente me senté para calmarme. Después de un par de minutos, salí en busca del médico. Lo encontré en la estación de enfermeras. Le pregunté si tenía una sala donde pudiéramos hablar. Me llevó a una sala de consulta y me preguntó si había un problema. Dije que podría haber un problema muy grande, pero que él podría ayudarme a resolverlo. Le pedí que realizara un kit de violación, una prueba de embarazo y una prueba de ADN, ya que mi esposa tenía un líquido blanquecino seco en la pierna. Le dije que si estaba allí antes de que ella llegara, entonces el problema era mío. Si no estaba allí cuando llegó, entonces su hospital tenía un gran problema. Los ojos del médico se agrandaron y tartamudeó, por supuesto, y me aseguraré de que eso tenga prioridad. Le agradecí y se fue a ordenar las pruebas. Deambulé hacia la estación de enfermeras, y pregunté si había alguna de las pertenencias personales de mi esposa además de lo que había en la habitación. Me dijeron que su vestido, gafas y un zapato eran todo lo que había ingresado con ella. Preguntaron por qué preguntaba. Les dije que cuando salió de casa para ir a su reunión, llevaba un bolso lo suficientemente grande como para hacer un maletín de hombre y que siempre usaba sujetador, bragas y medias. Dijeron que consultarían con el equipo del helicóptero, pero que eran muy cuidadosos con los efectos personales. Luego dijeron que tan pronto como llegara un médico ortopedista, la limpiarían y le colocarían un yeso en el brazo roto. Les dije que no quería que la limpiaran aún, ya que el médico iba a hacer un kit de violación y una prueba de embarazo. Les conté lo que había observado y mencioné que no había tenido relaciones íntimas con mi esposa durante más de una semana. No hace falta decir que esa afirmación levantó muchas cejas y miradas hacia el oficial que todavía estaba de vigilancia. Aproximadamente en ese momento, entraron dos personas, sacaron sus placas de oficiales y preguntaron si la paciente que estaba en evaluación médica estaba despierta y podía responder preguntas. Después de que les dijeron que se había agitado, que estaba sedada y no estaría disponible para ninguna conversación hasta más tarde esa tarde, los oficiales se dieron la vuelta para irse. Les pedí que hablaran conmigo, ya que yo era el esposo de Mary. Dijeron que me dirían todo lo que pudieran, pero no en el pasillo. La enfermera jefe dijo que podríamos usar la misma sala que utilicé con el médico. Una vez en la sala, los oficiales pidieron mi identificación y luego se presentaron como el oficial John Zaragoza y la oficial Alice Peña. Con esas formalidades fuera del camino, les pedí que me dijeran lo que pudieran sobre el accidente. El oficial Zaragoza comenzó. Parece que alrededor de las 9:45 de la noche, un coche que viajaba a alta velocidad por la autopista se acercó e intentó adelantar al coche en el que viajaba tu familia. Ese conductor no dejó suficiente espacio y golpeó la esquina del coche de la familia. Su coche se fue a la zanja y se volcó hasta que quedó sobre su techo. Nadie en el asiento delantero llevaba el cinturón de seguridad y los niños estaban correctamente asegurados en sus asientos para el coche. El conductor del otro coche ni siquiera aplicó sus frenos y huyó de la escena. A las 10:30, un conductor vio las luces traseras en la zanja y llamó a la policía debido al violento movimiento de sacudidas y rebotes del coche antes de que se detuviera. En este momento, no sabemos cuál de los ocupantes del asiento delantero estaba conduciendo.
Tu esposa estaba inconsciente y el otro ocupante del asiento delantero estaba muerto. Debió haber visto la confusión en mi rostro y me preguntó, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo muchas preguntas, pero probablemente no puedas responder algunas de ellas. ¿Puedes darme la identidad del otro ocupante, además de mi familia? No en este momento, comenzó a decir la oficial Peña, pero el oficial Zaragoza levantó la mano y preguntó, ¿conoces a un George Pizarro de Glenberg Estates? Sí, ese es el nombre del jefe de mi esposa. ¿Era la otra persona en el coche? Sí, su familia ha sido o está siendo notificada de su muerte y ese es el nombre al que estaba registrado el coche siniestrado. Está bien, solo tengo una pregunta más y te dejaré continuar con tus asuntos. ¿Alguien recogió el bolso de mi esposa? Sí, tenemos el bolso en nuestra patrulla afuera y me aseguraré de que lo recibas antes de irnos. Estoy seguro de que Alice estará dispuesta a responder cualquier otra pregunta tan pronto como podamos hacerlo. Lamentamos los problemas que esto te causa, pero tu esposa tuvo mucha suerte de no haber muerto también. Ahora, buenas noches y recogeremos el bolso. Un par de minutos después, la oficial Peña me entregó el bolso de mi esposa. Después de que se fue, comencé a revisar el bolso y encontré la ropa interior faltante. Las bragas eran de estilo song, algo que nunca había visto antes, y el sujetador era de tipo revelador, con áreas abiertas en la parte delantera. No había medias, pero había medias de liguero. Me sentí casi aplastado por eso, pero cuando encontré que había fotos dentro, perdí el control. Fui a la estación de enfermeras y les dije que me iba a casa y que no volvería a recoger a mi esposa, pero haría arreglos para que eso se hiciera. Cuando llegué a casa, ya era más de las 4 a.m. Llamé a mi servicio de contestador y les dije que no respondería a ninguna llamada, y que las enviaran a mi respaldo. Luego, guardé el bolso de mi esposa en una caja fuerte que tengo en el taller sobre nuestro garaje. Después, intenté dormir. Dormí un poco y me desperté a las 10 de la mañana. Comencé a hacer planes para manejar la situación. Hice una lista de cosas que debían hacerse. Necesitaba proteger mi negocio, mi dinero y a mis hijos. Llamé al banco que uso para mi negocio y bloqueé todas mis cuentas comerciales. Luego llamé al banco donde tenemos nuestras cuentas personales y hice lo mismo. Cancelé todas nuestras tarjetas de crédito, excepto la que aún tenía un saldo pequeño. Luego llamé a mi papá y le pregunté si estaría dispuesto a ayudarme a hacer algo muy inusual, llevar a los niños y ir a su cabaña durante un par de semanas, y no hablar con nadie mientras estuviera allí. Por supuesto, preguntó por qué y le conté lo que había sucedido y lo que encontré. También le dije que mi próxima llamada sería para encontrar un abogado de divorcios. Luego llamé a mi abogado de negocios y amigo, Jack, y le pedí que me diera el nombre del abogado de divorcios más cruel. Mientras hablaba con ella, me aseguró que Mary no podría obtener ninguna parte de mi negocio, ya que habíamos constituido una sociedad y ella solo tenía una acción. Le agradecí y dije que la vería tan pronto como supiera más. El nombre que Jack me dio fue una sorpresa. Era una compañera de clase, Susan. Habíamos salido en la secundaria y descubrimos que teníamos muy poca química, así que nos separamos en buenos términos. Cuando llamé a su oficina, su secretaria me puso en contacto con Susan tan pronto como estuvo disponible. Después de unos segundos de «Hola, ¿cómo estás?», Susan me preguntó por qué necesitaba un abogado de divorcios. Le conté todo lo que había descubierto y todas las circunstancias. Le dije que hiciera lo peor que pudiera. Le expliqué que, debido a que Mary llevó a los niños con ella en su aventura, insistiría en la custodia exclusiva de los niños, con visitas supervisadas únicamente. También quería demandar a la compañía del difunto por cada centavo que pudiéramos obtener. La última cosa que dije fue, no la notifiques hasta que sea dada de alta del hospital. Después de que esos asuntos fueron atendidos, me recosté en mi silla y reflexioné sobre algunas cosas que aún no tenían respuesta. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Era este el primer hombre? ¿Dónde demonios estaba su coche? No tenía respuestas, así que me armé de valor y comencé a entrar en la boca del lobo llamando a la malvada bruja. Fue entonces cuando tuve mi primera risa del día al darme cuenta de que mi celular seguía en la mesa de la cocina. Miré y había 7 llamadas de ella. La llamé y escuché su diatriba durante unos 90 segundos. Cuando ya no pude más, usé mi mejor silbido para romper ventanas para llamar su atención y dije, escucha, estúpida, si te hubieras callado anoche en lugar de desquitarte conmigo, sabrías lo que está pasando. Ahora, ¿quieres saberlo o soy demasiado inútil para que te cuente que tu hija está en el hospital? Ella comenzó con un, ¿por qué no me dijiste? La interrumpí, cuando traté de decírtelo anoche, no me dejaste. Pero, por supuesto, era mi culpa, y porque soy un idiota insensible y un hijo de puta que, en mi pánico, olvidé mi celular en mi prisa por llegar al hospital. Ahora, ¿quieres escuchar? Escuché un sí tímido. Mary y los niños estuvieron en un accidente de coche con fuga fuera de la ciudad. Los niños están con mi padre y están bien. Mary está en el hospital del Centro Médico Regional con una conmoción cerebral y un brazo roto, y el hombre con el que estaba está muerto. Ella respondió, ¿con qué hombre? Con su jefe, y probablemente no era la primera vez, ya que Mary tenía fotos de ellos siendo íntimos. Ahora sé que está siendo un idiota, respondió. Tengo las fotos. También he hablado con un abogado y le servirán los papeles de divorcio tan pronto como la saques del hospital. ¿Vas a buscarla? No, y ni siquiera voy a hablar con ella, excepto a través de mi abogado. Ella no es bienvenida aquí en esta casa sin un oficial judicial presente. Finalmente estaba dejando salir parte de mi enojo y grité,
ella puso en peligro a mis hijos mientras se divertía con alguien con quien no debería haber estado. Puedes decirle que dije eso cuando y si pregunta por qué no la recogía. También estoy solicitando una orden de restricción para que no pueda tener contacto conmigo ni con los niños sin la presencia de un oficial del tribunal. Me calmé y me disculpé por gritar, diciendo que tenía muchas cosas que hacer. Sandra dijo que sentía mucho todas las cosas malas que había dicho y que no merecía lo que Mary me había hecho. Luego colgó. Llamé de nuevo a Susan y le dije que había olvidado que quería la orden de restricción y le expliqué por qué. Ella dijo que iba a llamarme sobre algo así. También preguntó sobre mis finanzas, la casa, los coches y mi negocio. Le di el número de Jack y le dije que todo lo que poseíamos era parte de la corporación, excepto los fondos fiduciarios para la universidad de los niños. También le mencioné que había bloqueado todas nuestras cuentas, pero no había sacado dinero. Luego dije que tan pronto como terminara la llamada con ella, cambiaría todas las cerraduras de la casa, el taller, el garaje, mi coche, mi camión de servicio y, cuando lo encontrara, su coche, ya que todos eran propiedad del negocio. Susan dijo que obtendría la orden de restricción lo más pronto posible y que no esperaría a que se entregara. También mencionó que la empresa en la que trabajaba Mary tenía una política de no fraternización y que, si le daba luz verde, prepararía una demanda contra ellos. Nuevamente la insté a que hiciera lo peor y le pregunté si valía la pena ir tras el patrimonio del idiota. Las ruedas están en movimiento, respondió. Organicé que los hijos de mis vecinos se turnaran para cuidar a los niños cuando volvían a casa, y comencé a atender llamadas nuevamente. Las dos jóvenes, Lidia, de 18 años, que parecía tener 30, y Angie, de 16, casi 17, adoraban a mis hijos y decían que cuando no podían cubrir, su red de chicas podía ayudar. Pude establecer un calendario de pagos, y les di a las chicas un par de tarjetas de débito con límite diario para cosas que pudieran necesitar para los niños. Finalmente, me senté, abrí una Coca-Cola y consideré todo lo que había descubierto. También contemplé lo que podría suceder en el futuro. El sábado por la mañana, la administración del hospital llamó y dijo que Mary había despertado y preguntó cuándo iba a visitarla. Pedí hablar con la enfermera de guardia en su piso y me transfirieron. Después de identificarme, pedí una actualización sobre su condición. Cuando la enfermera dijo que no podía darme esa información por teléfono, respondí, estaré allí en un par de horas. No he comido desde anoche. Ella dijo que mi esposa se alegraría de escuchar eso. No voy a visitar a mi esposa, solo estoy interesado en su estado médico. Podrías también preguntar cuándo estará disponible el médico de urgencias que la atendió para una reunión, y revisar los resultados de la prueba especial que hizo anoche. La enfermera preguntó qué debía decirle a mi esposa. Dije, no quiero que le digas nada, pero si lo haces, solo dile que el accidente cambió las cosas y que tengo que lidiar con ellas. También dile que encontré su bolso y que lo tengo aquí en mi casa. Le agradecí por el cuidado que le estaba brindando a Mary y que tan pronto como pudiera, iría. Comí algo que saqué del refrigerador y conduje al hospital. El médico de urgencias y la enfermera jefe estaban disponibles. Me enteré de que Mary sería dada de alta al día siguiente y que la enfermera del piso preguntó cuándo estaría disponible para recogerla. Solo me reí y dije, cuando los cerdos vuelen. Luego relaté la historia y que estaba pasando de hablar con ella a hablar con el médico que hizo el kit de violación. La enfermera dijo que entendía y se fue a continuar con sus tareas. Vi a un extraño dirigiéndose hacia la habitación de Mary. Unos segundos después, un grito provenía de su habitación, así que supuse que había recibido la orden de restricción. Fui al vestíbulo y pedí que llamaran al médico de urgencias. Él llegó unos minutos después y me llevó a su área de trabajo. La noticia fue tanto buena como mala. Un líquido blanquecino era demasiado viejo para haber provenido del personal del hospital o del equipo del helicóptero. La mala noticia era que probablemente pertenecía al conductor fallecido. El médico también encontró indicios de penetración por el asterisco. Tenía toda esa información en un informe escrito que realmente me molestó. Había preguntado muchas veces si podía intentar el sexo anal y me dijeron que eso era demasiado asqueroso. Así que después de varias respuestas así, dejé el tema. Agradecí al médico y tomé el informe. Salí del hospital y fui a la oficina de la abogada para entregarle el informe. Susan casi se desmaya de la emoción cuando leyó el informe. Dijo que era un verdadero documento excelente. Susan me preguntó por qué había solicitado el kit de violación, ya que esa pregunta surgirá si la abogada de Mary decide impugnar el divorcio. Le expliqué que vi un líquido blanquecino y, por todo lo que me habían contado, Mary no había estado consciente en ningún momento desde el accidente. Le dije a Susan que faltaban las medias y las bragas cuando Mary estaba en la sala de emergencias y quería averiguar si había sido violada. Mary fue dada de alta y se fue a la casa de sus padres. Ella y su madre me llamaron y gritaron por teléfono. Ignoré la llamada de Mary, pero llamé a mi futura suegra y, cuando contestó, comenzó a gritar, así que colgué. El teléfono volvió a sonar antes de que pudiera dar 3 pasos. Vi quién era y dejé que fuera el contestador. Una voz muy tímida me pidió que le devolviera la llamada. Cuando lo hice, le dije que pusiera a su esposo y yo colgaría de nuevo. Ella lo hizo y le expliqué que no iba a ser gritado por su esposa arpía. También le dije que si necesitaba una explicación, debería preguntarle a su hija por qué llevó a sus hijos con ella en su aventura de infidelidad. Él dijo que había puesto el teléfono en altavoz y ambas mujeres se habían desmayado. Se rió y dijo que ambas eran unas dramáticas y que, después de todos estos años, simplemente las ignoraba.
Luego se puso serio y preguntó si iba a cortarles el acceso a sus nietos. Le aseguré que él y la arpía podían venir o los niños podían visitarlos, pero Mary no podía estar con ellos a menos que hubiera un oficial del tribunal presente. Si se levantaba la orden de restricción, eso, por supuesto, cambiaría, pero iba a intentar que fuera permanente. Dijo que lamentaba cómo me sentía, pero que entendía. Luego me agradeció por hablar con ellos y dijo que se mantendría en contacto. Después dijo adiós. Después de la llamada, todos los sentimientos reprimidos salieron a flote y lloré hasta quedarme dormido. Mi papá llamó después de que desperté y dijo que los niños estaban bien y no entendían lo que había pasado, así que no estaban teniendo problemas. Le pedí que los cuidara al menos unos días. Lo puse al tanto de todos los desarrollos. También le hablé sobre la orden judicial y le dije que no dejara que Mary se acercara a los niños sin alguien del tribunal con ella. Dijo que no tomaría ninguna llamada excepto la de su exesposa o la mía, y que me daría actualizaciones diarias. Me dijo adiós y colgó. Me senté en la sala de estar con todas las cortinas y persianas cerradas y solo pensé en lo desastrosa que era mi vida ahora. Hice lo posible por intentar entender qué había llevado a Mary a hacer esto a nuestra familia. Tuvimos nuestras pequeñas discusiones, pero nada importante. Mary había dicho repetidamente que no quería más hijos, así que me hice la vasectomía. Hasta hace aproximadamente 3 semanas, teníamos una vida sexual rica, aunque algo monótona, a insistencia de Mary. No teníamos problemas de dinero. Mary solo trabajaba porque, en sus palabras, no soy solo una ama de casa y estoy aburrida. Ella había trabajado para la empresa donde su jefe trabajaba durante unos 15 meses. No estaba logrando nada cuando se me ocurrió un pensamiento muy cruel y malicioso. Llamé a mi suegro y, cuando contestó la arpía, estaba más tranquila. Le pedí que me pasara a su esposo. Cuando Ley contestó, le pedí que pusiera el teléfono en altavoz. Luego le pedí que le preguntara a mi esposa cómo llegaron las sillas para el coche de los niños al coche de su jefe. Antes de que alguien pudiera decir algo, pregunté dónde estaba el coche de la empresa que Mary estaba conduciendo, ya que necesitaba recuperarlo, puesto que ya no lo iba a usar nunca más. Escuché esa risa de nuevo y él dijo que esta vez solo Mary se desmayó, pero Sandra estaba roja de ira y lista para gritar. Le dije que lo sentía por hacerle pasar por todo esto y que podía llamarme cuando tuviera las respuestas. En ese momento, recordé que todos nuestros vehículos tenían un localizador GPS. El proveedor de seguros de la corporación insistió en ello para la recuperación en caso de robo. Me conecté a mi computadora y abrí el programa que tenía que leer el GPS. Su coche estaba en un restaurante local. Estaba lo suficientemente cerca como para que llamara a un amigo para que me acompañara a conducirlo a casa. Hice que mi amigo metiera el coche en el garaje. Tenía las sillas de coche que compré para los niños dentro. Cerré todo con llave. Llamé de nuevo a Ray y le conté sobre el coche. Me dijo que Mary estaba muy molesta y no quería decirle nada. Le expliqué que cuando se entregaran los otros documentos, debería tener cerca un poco de sales aromáticas. Le pedí que pusiera el teléfono en altavoz de nuevo y le pregunté a Mary de quién fue la idea de duplicar las sillas de los niños en el coche de su jefe y si no estaba planeando un arreglo de infidelidad a largo plazo. ¿Cuándo iba a notificarme con los papeles de divorcio? También le hice saber que tengo su bolso y que las fotos son muy reveladoras. Escuché un golpe en el fondo y Ray se rió de nuevo. También le dije que Mary debería contactar a un abogado porque necesita protegerse en el divorcio. Ray contuvo la voz y preguntó si había alguna posibilidad de cancelar el divorcio. Le dije que no creía que hubiera forma de detenerlo debido a la situación en la que puso a los niños, y la falta de respeto que mostró al llevarlos consigo para encontrarse con su amante. También le mencioné que no podría obtener nada de la casa sin la presencia de alguien del tribunal, pero si Ray quería venir, lo ayudaría a recoger cualquier ropa y solo ropa que Mary pudiera necesitar. Ray dijo que comprobaría con Mary y vendría a recoger lo que necesitara. Los niños eran demasiado pequeños para entender lo que estaba sucediendo, pero adoraban a las chicas. Mary trató de llamarme, pero colgué después de decirle que organizara una reunión en cualquiera de las oficinas de los abogados. Dije que, de lo contrario, grabaría todas las llamadas. Mary fue despedida por violaciones de la política de no fraternización. Me llamó y me gritó, pero solo le dije que había firmado el manual del empleado. Si no lo leyó, no era mi culpa. Mary hizo arreglos para llevar a los niños un fin de semana, y Ray dijo que se molestó mucho cuando tuvo que pagar al oficial del tribunal. Aparentemente, esa era la ley en nuestra área. Las demandas se arrastraron por los tribunales hasta que atraparon al conductor del accidente con fuga. Era la esposa de George y no mostró ningún remordimiento por matarlo, lo que llevó a la empresa y al patrimonio de George a llegar a un acuerdo. También le quitó el impulso a Mary en su lucha por el divorcio. Ella alegó que no sabía que George estaba casado. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.